Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos, carnalitos. Muchísimas gracias por estar en un nuevo video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. En serio, neta, muchísimas gracias. Bueno, ¿de qué va el video del día de hoy? Tenía muchísimas ganas de hacer un video sobre España. Resulta ser que en mi canal principal tengo un video en el cual les mostré qué opinaban los mexicanos sobre los españoles, Hubo muchísimos españoles que vinieron, comentaron, Así que me surgió mucho la duda sobre ahora qué opinan los españoles sobre los mexicanos. Así que vamos a comenzar, chamacos chulos. Se llama el canal Jorge de León, un apellido bastante español, por así decirlo. Según lo que dice en la parte de la descripción es que estuvo haciendo este trabajo durante un año y wow, un año para hacer un video. Chulada, Vamos a comenzar. Les voy a dejar en la parte de la descripción el canal, pues para que vayan a checarlo. Les voy a dejar el video original para que lo vayan a ver. Listo, sin más por más, mis estimados amigos. Cámara, tíos. Vamos a comenzar, tíos, con este video. No es cierto, verdad. Eso que dije es solamente de broma. No vayan a pensar nada mal. Listo, mis hermanos españoles. Muy bien, 3, 2, 1. Dale, papirrín, dale, mi rey. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Dediqué a viajar. Fui a Cuba, a España, Francia. Terminé en Egipto. Y durante varios meses me dediqué a preguntar a los extranjeros qué opinan sobre México. Así que vamos a escuchar a nuestros españoles qué es lo que opinan de los mexicanos. Pues a mí los mexicanos me transmiten muchísima cercanía, porque cuando he estado fuera y me he encontrado con mexicanos, como por ejemplo cuando estuve en San Diego, me han transmitido muchísimo calor y muchísima humanidad, y México igual. O sea, lo cierto es que México siempre suelen decir cosas bastante malas, pero porque nunca dicen lo bueno. Pero hay gente muy buena y cosas muy buenas. Amor a México. Ah, qué linda. Las mañanitas. Los mariachis. ¿Ya? Mérida. ¿Por qué Mérida? Porque quiero ir allí. Me gusta. Mira, Mérida. Tengo hambre. ¡Un saludo, México! Nachos. ¿Y qué más? La comida más bien, el picante. A mí el tequila. Tequila, qué acento tan bonito tienen las españolas. Alegría. ¿Qué acento? Alegría. Me parece un país muy alegre, una gente muy alegre, muy afable y con muchas ganas de vivir. Los españoles siempre se ve que se arreglan muy bien. Es que ¿no? eso es muy de buena toda la onda vida. de los La españoles. impuntualidad. Te acabas acostumbrando a su impuntualidad, Impuntualidad. pero cuesta mucho. Somos muy impuntuales, la Pues verdad. México me lo imagino como un país entre dos mundos. Porque me parece que México tiene mucho del primer mundo, pero también tiene mucho del tercer mundo. Ok. Obviamente estoy hablando desde la perspectiva de alguien que no ha estado nunca allí, pero esa es la imagen que nos llega del México de los muy ricos y del México de los muy pobres. Los contrastes de México. También me tienen mucha imagino como razón. un país que siempre ha intentado entenderse a sí mismo y construir su propia visión de la democracia y de la prosperidad, pero que nunca ha llegado del todo a conseguirlo. Porque siempre han existido grandes personalidades en el sentido de personalidades aferradas al poder, de personalidades que han intentado perpetuar su propia gloria en lugar de luchar por los ideales por los que decían luchar. Pachamama. Pachamama. ¿Qué es Es Pachamama? más de Chile. Naturaleza. Naturaleza. Paisajes Ay, hablan bien bonito las bonitos. mujeres. La tierra muy linda. ¿Qué? Muchas cosas que ver, mucha cultura. Es que Mucha Pachamama es un poquito personalidad. más de Chile. Breaking Bad, Breaking Bad. ¿Por qué? porque no se me ocurre por ahí cerca, creo, así que... Joder, pues mucho sol, Mucho sol. y poca Quisiera hablar como vegetación. español. Un cactus. México, amigo de España. Sí. ¿Y quién? ¿La gente o el gobierno? ¿El gobierno, la gente? El gobierno yo creo que ni se hablan, o sea, en plan normal, sí, porque no tienen mucha relación. Claro. Y la gente pues no sé. Es que hablan, tienen un acento bonito los Igual nos españoles. tienen rencor un poco. Nosotros sí que somos amigos, ¿no? Sí. ¿Por qué rencor? Por la conquista y todo eso, por el Ah, ok. tema El rencor de la conquista. colonialismo y... En política sí, son países aliados, ¿no? Claro. Forman dentro de estos los países latinoamericanos bueno, latinos más bien, junto con España y Portugal, que es No, siempre. iberoamericano. España y México siempre hemos sido aliados. Siempre, o sea. Que siempre son países aliados políticamente, y luego España es, Claro. bueno, o sea, Latinoamérica para España económicamente es una de las regiones principales, ¿no? Donde las empresas españolas más Claro. invierten y más... Aquí en México hay muchísimas empresas Pues españolas. México me permite...
fue como un salto de mi zona de confort a otro continente totalmente distinto, un país que no tiene nada que ver con mis ideas culturales, sociales, de familia. Yo pensaría que México y España comparten cultura. Enfrentar mi realidad con otra realidad diferente totalmente. No. Y bueno, pues me permitió pues un poco hacer autocrítica de lo que tenía dado como por verdad, ¿no? Y ver pues que hay otras verdades, ¿no? Pues gente muy bajita, morena, ¿Como yo? con bigote, con gorro mexicano. Mi gorrito mexicano, ahorita te no lo es cuento. así. ¿Cómo es? Pues son gente bastante campechana, Chana. buena gente, que intentan ayudar. Lo negativo que veo de ellos es que todo es para mañana. Tranquilos. Tranquilito, no pasa nada, mañana. Y luego lo Pero muy arreglamos. después. En la Cuando horita. escucho México se me viene a la mente el nombre de Alfredo, que es el chico de México que he conocido. Y se me viene el sótano de las golondrinas y Tulum. Y no sé, y mucho calor, que hace 200.000 grados en México. Pienso que todos los grandes líderes de México han acabado traicionando a las causas que decían estar Sí, o sea, sosteniendo. de política, ni Eso, hablemos. me parece un país que está entre dos mundos intentando descubrirse a sí mismo Ok, ya, lo había pensado. y lleva así, pues, digamos, los 200 años, los casi 200 años desde su independencia. Y la verdad es que pensaba, como en las películas, un poco a lo que vestían un poco de manera folclórica, digamos. Ah, pero, ok. Pero nada, no tenía nada que ver al final. Morenos. Sí, había Con mucho bigote. Con bigote. Un sombrero grande mexicano. Grande mexicano. No sé, yo es que lo de la pipa siempre la asemejo con ellos. Es que- mariachi. Algo muy interesante es que a las personas que he visto españolas, Mafia. aquí en México encuentras personas muy ¿Qué has similares escuchado de físicamente. mafia? Muy bien. Pues no sé, Físicamente allí hay mucha mafia, ¿no? hay personas muy similares. O sea, por ejemplo, estas chicas, si tú me dices No que sé, hay el video muchos fue rivales en entre México, Estados Unidos sí y te lo creo, México y, porque pues, no sé, se somos matan entre ellos. físicamente algunas México personas para parecidas. España es, por una parte, fue el país que acogió a gran parte de los republicanos, siempre Claro. fue un gobierno Claro. que apoyó a la República en la época dura de la Guerra Civil. Eso No, siempre México se va siempre va a valorar. apoyar a España. Y México después, siempre pues, va a apoyar a es España. el- Siempre va a estar México Un para país donde hay España. todavía más hispanohablantes que en España, es hermanos, ¿no? Una relación fraternal tiene que haber. Y siempre que se encuentra un mexicano, un español, un chileno, cualquier latino, siempre va a haber algo en común y un Siempre, punto hay de sangre, apoyo para hay línea de sangre, comunicarse siempre vamos a ser hermanos. y entablar una relación, ¿no? Yo creo que es muy cálida. Yo creo que es una relación basada en la colaboración, en el entendimiento, en tender puentes entre un país y otro. Lazos económicos, grandes empresas operando a ambos lados. Y además creo que por la posición que tienen regionalmente, España considera a México como una gran puerta de entrada a Latinoamérica. Claro. Y México considera a España como una gran puerta de entrada a Europa. A Europa. A la Unión Europea. Ahí tengo siempre muchas bromas con mis amigos mexicanos, porque tenemos muchas palabras que son diferentes. Claro. Y es muy gracioso, es muy chistoso, como dicen ustedes. Bueno, por ejemplo, ahora acaban de decir, me detienes el vaso. En España detener es cuando te detiene la policía, ¿no? Ah, ok. O tú te detienes, te paras, Te no paras. dejas de andar. Nosotros habríamos dicho, me sujetas el Está vaso. como la palabra coger. Hospitalarios como nadie, o sea, llegar a México, no conocer nada ni a nadie y de Sí, repente eso sí. dormir ya en una casa a las 2 horas de llegar a México, en una casa de alguien Hola, que no me conocía de carnalito. nada, que hizo un acto de fe en mí y yo hice un acto de fe en él. En plan, estoy en México, me han hablado de todo lo malo que pasa en México y aún así me he quedado a dormir en tu casa. Y la humildad, la hospitalidad, la alegría, siempre algo ha pasado malo, pues me voy a reír de ello. Pues Para total, adelante, hay que al echarle final va a ganas. convertirse en pasado. Pues para mí ha sido el mejor año de mi vida. Estuve un año allí viviendo y desde que llegué me chocó mucho. O sea, fue un poco choque cultural, sobre todo porque la gente habla hasta por los codos. Te pregunta mucho, se interesa mucho por tu vida. Y al principio como que me atosigaban un poco. Claro. En cuanto a preguntas, yo pensaba que me querían vender cosas, pero no, es que en No, realidad es que se son muy interesan curiosos. por qué vas a su país, Ajá. qué te interesa de su país y así.
Y al Cuando final llega te un das cuenta extranjero que son queremos personas saber que son todo muy sobre abiertas y ellos, que- sobre su cultura, muy todo. generosas sobre todo. Los que yo he conocido son súper cercanos, son súper... te ayudan un montón, tienen como valores súper impuestos, porque son más religiosos también, tienen como valores, no sé, respeto a la mujer también para mí. Pues creo que bastante abiertos, con esa apertura que te da el Eso, vivir en eso, una esa sociedad tienen esa percepción de que somos, hablamos mucho, somos donde muy allegados. Muy... estás bastante preocupado por el día de mañana. Muy salados, no sé. ¿Salados? Muy salados, sí. ¿Qué salados? Como que hablan mucho, no sé. Salados. A mí, bonachones y rebeldes también. Mariachis. Huevones, creo. Mariachis. Mariachis, esa niña es Yo creo que la guapa. gente mexicana es muy abierta, es bastante receptiva, son gente que le gusta viajar también y conocer, por lo menos los mexicanos que he conocido, porque yo nunca he estado en México. El machismo, ¡Oh! confundido con caballerosidad. El narcotráfico. Ok, narcotráfico. Y la falta de transporte y de movilidad. ¿no? Público. La falta Que vayan, de vayan seguridad. niñas, algunas Y de localidades es correcto. independencia individual, ¿no? Siempre tienes que depender de otra persona para hacer planes, para salir, para Ok. ir a cualquier parte. Nunca piensas en irte solo. El Distrito Federal me gustó mucho para la información que llevaba, como que era una capital caótica, fea, muy insegura, y para mí fue todo lo contrario, fue muy bonita, yo no noté inseguridad en ningún momento. No tenía nada que ver con lo que tenía en mente. Sí que me di cuenta que se podían dividir, digamos, el tipo de personas. Claro. Digamos que a mí me tocó vivir en la zona de Monterrey y ahí había como, digamos, dos tipos de personas. Claro. Que están las personas fresas y las personas que yo llamaría normales. Entonces, Claro. conviví con los dos tipos de personas y las personas fresas no llegué a entender muy bien. Estaban muy estereotipados. Los sobre todo mis por reyes Estados que les Unidos, llaman. pero el resto de mexicanos me encantó. En los vascos somos muy fríos, somos muy de, bueno, pues te conozco pero no eres mi amigo, pero vosotros son como que, ay, ya te conozco y vamos a tomar algo y ya eres mi amigo, y eres mi amigo. y te abrazo y no sé qué, y todo el rato súper amorosos y nosotros no. ¿Qué idea tengo de los mexicanos? Pues A veces se refieren gente con muy fríos, abierta, creo, con los humilde, españoles. que acepta, acoge, que siempre quiere conocer a otros. Claro. Una cultura muy rica, muy variada, con una gastronomía espléndida y Enriquecida por la española, muy o sea, valiosas. somos una Su cultura cultura, mixta. le imagino una mezcla entre la cultura, la tradición española de aquel momento del punto de ruptura. Claro, Una España Castilla. muy católica y muy cerrada en sí misma, muy convencida de su gloria terrenal. Y la cultura indígena, Claro. lo que existía antes, lo que o no se quiso o no se pudo destruir, porque claro, conviene decir que España fue una potencia colonizadora y que quiso destruir la cultura indígena, pero creo que hubo partes que le interesaba mantener para perpetuarse en el poder. Y entonces sí, Claro, pienso que como- hubo partes que intentaron conservar Como el tema de la cultura religión. indígena para poder mezclar con la cultura española. Bueno, pues es un país con el que tenemos más que un país, una gente con la que tenemos muchas cosas en común, una cultura común, una lengua en común y una forma de ser también muy parecida, creo. Entonces es algo siempre positivo para eso. Los mexicanos, defectos, quizás sí son un poco machistas. Machistas. Personalmente he conocido yo no, pero quizás la cultura mexicana es un poco machista, ¿no? Somos un También poquito como la española. más, tal vez. Defectos. Pues que los latinos, los morenos, pues tiráis demasiado a las tías. Pienso que son muy patrióticos, que Claro. no quiere decir nada Sí, malo, sí, sino sí, todo sí. lo contrario. Completamente. Pienso que defienden su cultura y su gastronomía y Por todo lo supuesto. que tienen con uñas y dientes. Me encanta eso. Debe de ser así. Al contrario que yo personalmente como vasco no defiendo el patriotismo nosotros sí. de España, pero pienso que están muy orgullosos de su país Por supuesto. y de todo lo que han conseguido. Yo creo que en España la gente es más seria, tiene Todos un dicen sentido mayor de formalidad y de orden, pero Más- no lo de más formalidad ordenados. que a mí ni siquiera es que me guste demasiado, ¿sabes? Más fría, gente más fría posiblemente.
Nosotros en el somos sur más. menos, en el norte más. Quitando los problemas que haya en el país, políticos y más sociales, es una gente y un país muy parecido a España y una forma de ser muy parecida a España y muy positiva. Sí, ¿no? Quizá España y Latinoamérica también, por gente que he conocido allí, me han dicho que hay gente racista por el tema de la invasión española en el siglo XV. Hay gente que tiene rencor por eso, ¿no? Sí. Sí, no lo queremos aceptar, pero desde mi punto de vista sí que tenemos un poco de clasismo. Una racismo en época México. fundamentalmente triste porque implica la creencia de una superioridad de un Más que pueblo nada sobre clasismo, creo que en México impera un Pero poco más también hay el que pensar clasismo que el que racismo. O sea, construir el marco de legislación internacional y de derechos humanos que tenemos ahora mismo ha llevado siglos y que en aquella época estos conceptos no existían. Es decir, existía la ley del más fuerte en derecho internacional y eso es básicamente lo que hubo en aquel momento. Y lo que hasta el momento. Si Europa no hubiese colonizado al resto del mundo probablemente habría colonizado Europa. Era una cuestión de quién podía hacerlo y cuándo podía hacerlo. Claro. Es que si me fío a los medios de comunicación, a lo mejor no todo es todo lo bueno que también hay allí, porque suelen decir cosas bastante malas. Siempre. Pero como yo sé que también hay cosas buenas allí en todas las partes del mundo, pues, y más porque tengo una amiga que ha estado en México, entonces me transmite eso, mucho calor, mucha cercanía y mucha gente buena también. En España estamos muy sorprendidos, como, ¿qué va a hacer Trump con un muro con México? Y nosotros tenemos un muro en Ceuta y Melilla que divide, o sea, que separa España y Marruecos, o sea, que es una aberración contra los derechos humanos. No sabía Y eso es lo que me parece también el muro que quiere hacer Trump, el mismo que tenemos nosotros en España con Marruecos, lo quiere hacer con México y me parece una aberración contra los derechos humanos porque la inmigración no se va a detener por mucho muro que levante. México es un país hermano, es nuestra sangre. Nuestra México, sangre. No se puede decir con palabras las emociones que sentimos los españoles cuando pensamos en México. Es un país que amamos. Por supuesto, es uno de mis próximos viajes, es un país tan emocionante, tanto que ver, sí, me encantaría. Es uno de las obligaciones que tengo en los próximos años, ir a México. Chiapas Tengo que ir a naturaleza. España. O sea, Chiapas. selva, cascadas. Chiapas es hermoso. Es impresionante. No está tan explotado turísticamente, entonces pienso que Eso ahora es bueno. es el momento para ir a visitar ese lugar. Me encantaría, de hecho es un viaje que tengo pendiente para hacer, ir a México. Muchísimos españoles vienen a México. Y sí, me gustaría mucho probar la comida mexicana. Y a mí como mexicano, conocerlo más de cerca, en la serio, cultura, si Dios me ver los permite algún día, me encantaría conocer paisajes, España, las su cultura, playas, gastronomía, paisajes. Lo de los mayas está Sería aquí ir a también, conocer ¿no? Ver todas las pirámides, esas tiene que ser increíble, tiene mucha historia, ¿no? Pues me llevo estas amistades que están por Madrid. El conocer otra cultura diferente y bueno, pues saber que pues tengo otro hogar en otra zona del mundo. Que vengan al País Vasco porque todo el mundo es igual que yo, súper bajo y súper abierto y os vais a pasar genial. La zona de Cancún, paradisíaca, muy bonita. Hombre, para gente como nosotros del norte es una temperatura casi imposible. Pero precioso. A mí personalmente lo que más me cautiva son los cenotes, más que las playas, que son divinas, la selva, me encantó, las ruinas. Las mexicanos que me ven, pues no sé, que disfruten de su país mucho, ¿no? Porque tiene tanto que ver y de él y de todo el resto de países y todos tienen mucho más que hacer, ¿no? Es de todo el mundo. Y que ánimo, sea cual sea su situación, como a todo el mundo, ¿no? Y nada, que sean felices. Sí, por eso es un amigo que tengo, es lo San que Luis digo, Potosí. físicamente se parecen. Eso es obligatorio, todas las cascadas, la selva. Su todo, camisa todo, de todo, Chiapas todo. que trae. Gilitla, claro, es San Luis de Potosí, y Chiapas. Chiapas. Esos dos yo creo que son los lugares más imprescindibles. Claro, para gustos los colores. A mí me gustaba mucho más la aventura y la naturaleza, con lo cual eso. Si te gusta más tema cultural, pues DF. Y personalmente Cancún me decepcionó bastante en cuanto a pienso que está demasiado explotado, está muy americanizado todo. Sí. Pero, por ejemplo, los cenotes y todo eso es impresionante. Es un tipo de cosa. No tengo la suerte de conocer México, pero voy a ir a conocerlo este verano. Yo te digo, muchos españoles vienen. Muchas gracias por ser como sois, porque sois una gente excelente.
Caluroso saludo a los mexicanos que nos están viendo ahora mismo. Que gracias por su buena acogida, que son gente que te hace sentir cómoda. Y en una palabra, buena gente. Mexicanos lindos, nos veremos dentro de poco. ¡Wow! ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! Duró 20 minutos casi y se fue de volada, se fue rapidísimo. Y eso es porque es un video muy, muy bien hecho. La verdad les recomiendo bastante que lo vayan a checar a su canal principal de Jorge de León. Se llama suscríbanse y todo eso. Es un gran trabajo lo que hizo. Durante un año estar checando todas las opiniones. Bastante bueno el video, la verdad. Y algunas de las cosas que les iba a comentar al final del video. Punto número 1. La parte de cosas en común. Yo no he ido a España, no conozco España, lamentablemente me encantaría, pero hay que juntar un poco más de dinero para ir a España. Pero considero que, aparte del idioma, aparte de muchas cosas, bien dijo uno de los chicos, cuando España vino aquí y se colonizó, etcétera, 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 pues la España de ese entonces, Castilla, etcétera, etcétera, era muy diferente el modo de pensar, era el modo del más fuerte. Y pienso que eso se quedó tan arraigado en la cultura mexicana, en el aspecto de que obviamente pues los mexicas, los aztecas, quienes estaban aquí, todas las tribus nativas que se encontraban en México, pues luchaban por mantener su cultura, su religión, pirámides, etc. Y España trató de conquistar y alguna de las formas fue dejando parte de eso. Es por eso que gracias a Dios aún tenemos Teotihuacán, tenemos Cuicuilco, tenemos muchísimas ruinas alrededor de todo el país. Todos sabemos que obviamente había muchas culturas nativas en México cuando llegaron los españoles, pero hubo una fusión, realmente lo que hubo una fusión. Otra de las cosas es de que México siempre va a estar para España. México, cuando fue la Guerra Civil Española, en muchos otros aspectos de la vida de España, pues ha estado ahí. Si España necesita algo, México va a estar para ellos, porque es una relación entre hermanos, ¿no? O sea, compartimos sangre. Los apellidos, por ejemplo, si bien es cierto que muchas veces los apellidos eran dados por parte de la Iglesia Católica, por ejemplo, tú eras nativo americano y te ibas a hacer a la Iglesia Católica, te daban un apellido español, ¿no? Cortés o esto o el otro, aunque tal vez no tuvieras ascendencia de ese apellido, ¿no? Pero considero que parte de la gastronomía, parte de todo fue una mezcla, ¿no? Entre la parte mexicana o entre la parte española. Y la verdad es que yo creo que tendríamos que empezar por derribar algunos muros, algunas cuestiones que tenemos. Como ven, decía una de las chicas, gran parte de los medios de comunicación te dicen a veces lo peor, lo más feo, y considero que lo mejor sería ir al lugar y verlo de viva voz, ¿no? Pero ustedes, mis amigos de España, si llegan a ver esto, coméntenos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre nosotros los mexicanos? El Imperio Español, uno de los más grandes de toda la historia de la humanidad, al cual nosotros como México, como Nueva España, pertenecimos también. Mando un fuerte abrazo. Buena vida. Chao.